Listo, chicos. Semana número 9, última semana, última clase, últimos problemas, última teoría. Así que comencemos. En la semana número 9 vamos a ver el tema de óptica geométrica y física moderna. Listo. A ver qué vamos a ver dentro de estos temas. Formación de imágenes y espejos. Listo. Esa es la parte de óptica geométrica. Para poder entender el tema de óptica geométrica debemos entender un poco las leyes fundamentales de la óptica geométrica, tener en claro esto. Primera ley, ley de reflexión. Tener en cuenta que la ley de reflexión y la ley de refracción consiste en la desviación de un rayo, desviación de una onda, ¿correcto? Cuando incide en una frontera o en la unión de dos medios, ¿cierto? Medio uno y medio 2. Por ejemplo, aquí observamos un rayo incidente. Este es el rayo incidente que incide sobre una superficie llamada medio 2. Bueno, ser más exactos, entre una superficie, una frontera, entre medio uno y medio 2. Entonces, en la reflexión, ¿qué ocurre con el rayo incidente? Rebota, se refleja. ¿Listo? El rayo incidente se va a reflejar. Y en ese reflejo, en esa reflexión, se va a generar ángulo de incidencia y un ángulo reflejado respecto a una línea normal. Entonces se genera un ángulo de incidencia y un ángulo reflejado. ¿Y qué se va a cumplir con esos dos ángulos? Se va a cumplir que esos dos ángulos son iguales. El ángulo de incidencia y el ángulo reflejado deben ser iguales. Se podría decir que esto viene a ser una ley muy geométrica, ¿no? Como su nombre lo dice, ¿no? Entonces vamos a ver muchas veces problemas relacionados a la geometría. Pero no solamente eso importa, chicos, sino que hay una parte teórica, se podría decir, detrás. Sabemos que todo rayo, toda onda tiene tres elementos fundamentales. ¿Cuáles son esos elementos? La rapidez, la longitud de onda y la frecuencia. Son fundamentales. ¿Qué pasa con estos tres elementos cuando la onda se desvía? Como se ha desviado y la onda se encuentra en el mismo medio, no ha cambiado de medio, se encuentra en el mismo medio, ¿qué es lo que se va a cumplir? Se va a cumplir que la rapidez de la onda no va a cambiar. Sigue siendo la misma rapidez, porque recuerda algo, la rapidez depende del medio. Y si el medio no cambia, la rapidez tampoco va a cambiar. ¿Correcto? Ahora, tenemos una longitud de onda. La longitud de onda no cambia tampoco, porque la longitud de onda también depende del medio. ¿Correcto? También depende del medio. ¿Está? Y tres, la frecuencia. ¿Qué pasa con la frecuencia, profesor? La frecuencia tampoco va a cambiar. Pero tengan cuidado. La frecuencia no cambia, no porque el medio no cambie, sino que la frecuencia depende de la fuente. ¿Listo? La frecuencia depende de la fuente y la fuente que generó la onda incidente o el rayo incidente no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Por lo tanto, la frecuencia no va a cambiar, chicos. ¿Correcto? La frecuencia no va a cambiar. Entonces, esta es la primera ley fundamental de la óptica geométrica, la ley de reflexión. ¿Correcto? También tenemos la ley de refracción, que también es una desviación de la onda. Pero esta desviación se genera cuando la onda pasa de un medio 1 a un medio 2. Entonces tenemos por aquí un rayo incidente. Este rayo incidente incide sobre la frontera entre dos medios.
Pero ahora, ¿qué va a pasar con este rayo incidente? Va a pasar al otro medio, como un rayo refractado. Entonces el rayo incidente pasa al otro medio como un rayo refractado, generándose así dos ángulos respecto a la normal. El ángulo de incidencia θ1 y el ángulo refractado θ2. ¿Esos dos ángulos cómo serán? ¿Serán iguales? No. ¿Qué relación van a haber entre esos dos ángulos? Se va a cumplir la ley de Snell o la ley de refracción. ¿Qué nos dice la ley de refracción o la ley de Snell? Que el índice 1, que representa el medio 1, multiplicado por el seno de θ1, es igual al índice 2 multiplicado por el seno de θ2. Entonces el índice 1 por el seno de θ1 es igual al índice 2 por el seno de θ2. Esa es la relación que hay entre los índices y los ángulos. ¿Correcto? Esta es también conocida como la ley de Snell. Ley de Snell. Ahora, nuevamente hemos visto una relación geométrica, ¿no? Pero recuerda algo. No solamente me importa esa aplicación geométrica, sino también la parte teórica. Y eso es relacionado a los elementos. ¿Qué pasa con sus elementos, profesor? ¿Qué pasa con la rapidez? ¿Qué pasa con la longitud de onda? ¿Y qué pasa con la frecuencia? Como la onda pasa de un medio 1 a un medio 2, la rapidez cambia. Como la rapidez depende del medio y el medio ha cambiado, entonces hay un cambio en este valor. Ahora, segundo elemento, la longitud de onda. La longitud de onda también depende del medio, por lo tanto la longitud de onda también va a cambiar. La longitud de onda también va a cambiar. ¿Listo? Y la tercera, la frecuencia. Sabemos que la frecuencia no depende del medio. La frecuencia depende de la fuente. Si la frecuencia depende de la fuente y la fuente no ha cambiado, entonces la frecuencia no cambia. Ten en cuenta eso, ¿ya? La frecuencia no va a cambiar. La frecuencia es la misma. ¿Por qué, profesor? Porque la frecuencia no depende del medio. La frecuencia depende de la fuente. No te olvides, por favor, de eso. Entonces, la frecuencia depende de la fuente. Y como la fuente no cambia, obviamente tampoco cambiará la frecuencia. ¿Listo, chicos? Entonces con eso ya tenemos nuestras dos leyes fundamentales de la óptica geométrica. ¿Alguna consulta respecto a estas dos leyes? Coméntame, por favor. Listo. Con esta ley, bueno, con estas dos leyes, vamos a poder analizar un poco mejor lo que ocurre en los espejos. Así que a continuación veamos espejos. Y uno de los espejos más usados vienen a ser los espejos planos, ¿no? ¿Quién no tiene un espejo en casa? ¿Qué es un espejo? Es una superficie lisa muy reflectante. Es una superficie donde solo se genera la reflexión. El reflejo de los rayos, ¿no? Un espejo es una superficie lisa muy reflectante. En un espejo plano los rayos de luz se reflejan y forman una imagen. En este caso, una imagen virtual.
¿Listo? Mira, tenemos ahí un objeto. Tenemos a nuestro espejo. Ahí está el espejo plano. Y de manera transversal tenemos una línea horizontal, ¿no? Respecto a esa línea horizontal vamos a tener a nuestro objeto y nuestra imagen. Acá está el objeto. Y vamos a formar nuestra imagen. ¿Cómo se forma la imagen? A través de dos rayitos. Necesitamos dos rayos para formar una imagen. El primer rayo es el rayo principal que va directamente hacia el espejo, formando 90 grados. Y cuando rebota, regresa por el mismo lugar. Este rayo ha rebotado y regresa por el mismo lugar. ¿Correcto? El otro rayo es el que va directamente a la intersección de la línea horizontal con el espejo. ¿Listo? El rayito llega a este punto y debe rebotar formando ángulos iguales. Al formar ángulos iguales generamos este rayo reflejado. Y me doy cuenta que este rayo reflejado 1 y este rayo reflejado 2 no se cruzan. No se cruzan, ¿cierto? No se van a cruzar. Entonces, si ellos no se cruzan, ¿quiénes se van a cruzar? Si ellos no se cruzan, los que se van a cruzar son sus prolongaciones. Así que prolongamos esos dos rayos reflejados. Al prolongar tenemos un rayo, una prolongación hacia la derecha y otra prolongación a la derecha. Esas dos prolongaciones se intersectan en un punto. Debido a esa intersección se va a generar nuestra imagen. ¿Listo? Y a esta imagen se le llama virtual. ¿Por qué? Porque ha sido generada por las prolongaciones de los rayos. Ha sido generada por las prolongaciones de los rayos. ¿Qué propiedades se cumple en un espejo plano? Primera propiedad, o que es condiciones, ¿no? La distancia del objeto al espejo es la misma distancia de la imagen al espejo. Es decir, las distancias son iguales. La separación, pues, ¿no?, entre el espejo y el objeto y el espejo y la imagen debe ser la misma. Si tú estás parado a 1 metro del espejo, tu imagen también estará parada a 1 metro del espejo. ¿Qué más se va a cumplir? Se va a cumplir que la altura del objeto y la altura de la imagen debe ser la misma. Si el objeto tiene una altura de 1,5 metros, la imagen también tendrá una altura de 1,5 metros. ¿Correcto? Las alturas, ¿cómo son? Iguales. Las alturas serán iguales. ¿Listo? Entonces, eso viene a ser lo que se cumple en un espejo plano, chicos. Básicamente, eso te das cuenta que las propiedades, bueno, lo que se cumple son muy geométricas. De otra manera que en un problema futuro vas a trabajar mucha geometría. Mucha, pero mucha geometría. ¿Correcto? Ahora vamos a otros tipos de espejos. Los espejos esféricos. Existen dos tipos de espejos esféricos. El espejo cóncavo y el espejo convexo. ¿Listo? ¿Y qué se va a cumplir? A ver. En el espejo cóncavo, los rayos de luz reflejados convergen en el foco del espejo. En cambio, en el espejo convexo, los rayos de luz parecen divergir del foco del espejo, es decir, se alejan del foco. ¿Correcto? Unos van hacia el foco y otros se alejan del foco. Ahora, ¿de dónde salen los espejos esféricos? Es como si fuera una corteza esférica, una carcasa esférica, donde existe la parte pulida interna y externa, ¿no? Cuando la parte pulida es la parte interna de la esfera, entonces el espejo es cóncavo. Si la parte pulida es la parte externa, el espejo convexo. ¿Correcto? Entonces, ahí está la diferencia entre un espejo cóncavo y un espejo convexo, ¿no? La parte pulida.
¿Listo? El espejo cóncavo es cuando la parte interna está pulida, pero yo no voy a usar toda la esfera, pues obviamente. Voy a usar solamente una parte. ¿Listo? Una cuña, ¿no? Una partecita nada más. Entonces tendríamos esta parte del espejo, donde la parte interna es la parte pulida. Parte pulida o parte refractante, pues, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué se va a cumplir en un espejo cóncavo? Que cuando nosotros tracemos los rayos paralelos al eje, donde están los tres elementos más importantes, que vienen a ser el centro, el foco y el vértice, se va a cumplir que el rayo paralelo al eje, al reflejarse, ¿por dónde va a pasar? Por el foco. ¿Listo? Al reflejarse, pasaría por el foco. Es decir, todos los rayos que vienen de manera paralela se reflejan y pasan por el foco. Por eso también se le llama convergente. Por eso también se le llama convergente. ¿Listo? En cambio, los espejos convexos no ocurre eso. También tiene sus tres elementos, el vértice, el foco y el centro. Pero cuando nosotros hacemos un rayo paralelo, este rayo se refleja y se aleja del foco. ¿Listo? Se va a alejar del foco. Y al alejarse del foco, podemos considerar que este espejo es divergente, ¿no? Porque se aleja del foco. Ahí está. ¿Y cómo yo sé que se está alejando del foco? Porque vamos a trazar sus prolongaciones. Al trazar las prolongaciones, nos vamos a dar cuenta que las prolongaciones pasan por el foco. Listo. No te olvides, por favor, que en un espejo convexo, la parte pulida es la parte externa. ¿Listo? Ahora, ¿qué más se cumple en un espejo esférico? Se va a cumplir que la distancia que hay del vértice al foco y del foco al centro deben ser las mismas. Es decir, que estas distancias son iguales. Y esa distancia formada entre el foco y el centro, o el foco y el vértice, se llama distancia focal. ¿Listo? Y esa distancia focal debe ser la mitad del radio de curvatura. Entonces, la distancia focal es la mitad del radio de curvatura. ¿Correcto? Eso se cumple en un espejo esférico, chicos. Y esta distancia, llamada distancia focal, es sumamente importante. ¿Alguna consulta, chicos? Coméntenme, por favor, respecto a esta primera parte. Vamos. Entonces ya sabemos las características de un espejo cóncavo y un espejo convexo, pero la parte más importante es la formación de imágenes, ¿no? ¿Cómo se forman las imágenes en este tipo de espejo, ¿no? Recuerda que en un espejo plano la imagen era de la misma altura y estaba a la misma distancia.
¿En un espejo esférico se cumplirá lo mismo? Creo que no, ¿no? No se va a cumplir lo mismo. Así que veamos formación de imágenes. Formación de imágenes para espejos cóncavos. Ahora, primera vez, a ver, veamos formación de imágenes para un espejo cóncavo, donde la parte poli es la parte interna, concavidad. ¿Listo? Entonces tenemos aquí un objeto. Para poder formar la imagen de un objeto en un espejo esférico, debemos trazar rayos. Mínimo se necesitan dos. Aquí yo te ofrezco tres diferentes que tú vas a poder usar en un futuro, ¿no? Pero mínimo son dos, ¿ya? Considero que la primera, el rayo 1, que es el rayo rojo, es el principal, que es el que nunca debe faltar. ¿Listo? Así que tracemos ese rayo. El primer rayito es el rayo paralelo. Este rayo paralelo rebota y va a pasar por el foco y se va de frente. Ese es mi primer rayo. El segundo rayo es el que va directamente al foco. Si va un rayo directamente al foco, ahí está. Al rebotar sería paralelo. ¿Correcto? Tiene sentido, ¿no? Claro, si yo trazo uno paralelo, pasa por el foco. Pero si trazo uno que vaya por el foco, al final termina paralelo. Está bien. Ahí está. Entonces, con eso ya tenemos dos rayos. Y nos vamos a dar cuenta que ese rayo verde y ese rayo rojo que se han sido reflejados se intersectan en un punto. En ese punto se va a generar nuestra imagen. Ahora, no solamente puedo trazar esos dos, puedo trazar un tercero también. ¿Cuál sería el tercero? El tercero es el que va directamente al centro. Si yo trazo un rayo que va por el centro, al rebotar o al reflejarse, regresa por el centro. Recuerda que al ser centro, esta línea es el diámetro, ¿no? Eso tiene sentido, tiene mucho sentido. Así que ya tenemos los tres rayitos. Y nos vamos a dar cuenta que los tres rayitos reflejados se intersectan. Estos se van a intersectar. Profesor, ¿Sí? buenos días. ¿A qué quiere decir formación de imágenes con los rayos de luz? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir formación de imágenes? Es Como su decir, nombre lo ¿cómo es dice, que se formar, forman, se forman imágenes a través de los rayos de luz. como qué imágenes? ¿O parecido a los que están en dispositivos electrónicos? ¿A qué se refiere? Dime, ¿tú tienes en tu casa un espejo? ¿Te das cuenta que Sí, dentro del espejo se forma una imagen? sí, eso. Ya, eso significa formación de imágenes. ¿Cómo se han formado esas imágenes dentro del espejo? No A se partir de refiere a los rayos aparatos de luz. electrónicos. Acá estamos hablando solamente de espejos, ¿no? Nada relacionado a electricidad, tecnología, no tiene nada que ver. Simplemente se hace la formación de imágenes para espejos, ya sea planos o cóncavos o esféricos o convexos. Eso es, profesor, a partir de los rayos de luz. Sí, ¿O cómo que se es una forma el reflejo? representación, ¿no? Es una representación. Por ejemplo, si ya lo relacionamos a lo que tú mencionas, para que más o menos lo relaciones de alguna manera, los hologramas, por ejemplo. No sé si has visto en algunos lugares o eventos donde hacen hologramas. Sí. Ya, los hologramas se generan reflejo, por reflejo, pero para generar un holograma no basta solamente un solo reflejo, se necesitan varios reflejos en todas las direcciones para formar un holograma. ¿Listo? Entonces es algo intangible, no se puede tocar, no puedes tocar, pero sí se puede ver. ¿Listo? ¿Y por qué lo puedes ver? Porque existe luz. Si no hubiera luz, no podríamos generar esas imágenes. Ah, ok, profesor, ya entendí. Gracias.
Entonces, para poder formar estas imágenes, yo necesito de mínimo dos rayitos. Dos rayos. ¿Correcto? Dos rayitos de luz. Acá yo coloco tres, ¿no? De estas tres tú vas a escoger solamente dos, ¿no? Las que más te convenzan. Pero de recomendación sería la primera que es roja con la segunda, pues, ¿no? Con la segunda. Son las más comunes. ¿Listo? Ahora, es muy importante observar quiénes se intersectan para formar esta imagen. Y voy a notar que los rayos que se van a intersectar vienen a ser los rayos reflejados. Cuando los rayos reflejados son los que se interceptan, el tipo de imagen sería real. Es una imagen real. Siempre que se intersectan los rayos reflejados, se le va a considerar una imagen real. ¿Correcto? Si esta es una imagen real, podemos decir que el lugar donde se encuentra es la zona real. Por lo tanto, la otra zona sería la zona virtual. Ahí está. ¿Listo? Entonces, observaciones. El rayo 1 que incide paralelamente al eje se refleja pasando por el foco. ¿Listo? 2. El rayo 2 que pasa por el foco se refleja paralelamente al eje del espejo. 3. El rayo 3 que pasa por el centro de curvatura se refleja en sentido contrario, es decir, regresa, ¿no? Listo, entonces acá tenemos la formación de imágenes para un espejo cóncavo. Listo, que es a partir de dos rayos. Bueno, en este caso hemos colocado tres, pero tú escoges solamente dos. Ahora vamos a ver la formación de imágenes para espejos convexos. Ah, no, disculpa. A ver, cóncavos y luego convexos. Ya está. Ahora, vamos a notar algo muy importante. Nos vamos a dar cuenta que el objeto está antes del centro, ¿cierto? Si está antes del centro, tenemos una situación, un caso. Pero ¿qué pasaría si el objeto está en el mismo centro? Tendríamos otro caso. Si el objeto está entre el centro y el foco, entre el centro y el foco, tendríamos otro caso. Si es que estaría en el mismo foco, otro caso. Y si estamos entre el foco y el vértice, otro caso. Entonces, ¿cuántos casos tendríamos nosotros? Tendríamos 5 casos diferentes. Obviamente analizar los 5 sería emplear mucho tiempo, ¿cierto? Así que le vamos a dar prioridad a alguno de ellos. Pero en cualquiera sea el caso, la formación de imágenes es la misma. La formación de imágenes viene a ser la misma. ¿Listo? A ver, por ahí me preguntan. Stephanie dice, profesor, si el rayo va al vértice, ¿por dónde se desvía? Ah, mira, interesante pregunta. Te había dicho que estas son tres que se proponen, ¿cierto? Pero tú puedes generar la cantidad de rayos que tú desees, siempre y cuando lo representes mediante reflexión. Mira, observa. Por ahí me dicen, profesor, uno que vaya directamente al vértice. A ver, uno directamente al vértice. Vamos a meter el grosor para que se note. Listo. ¿Qué color deseamos? Moradito, anaranjado, verde, rojo, azul. Ya, azul. Listo. Entonces tenemos este rayito. Ahí está. Directamente al vértice, ¿cierto? Ahí está, mira. Directamente al vértice, Stephanie. Está formando un ángulo alfa respecto a esta línea horizontal. Ahora, el rayo que se refleja, dime, debe formar el mismo ángulo, ¿no? Debe formar el mismo ángulo. Deben nacer del mismo punto y formando el mismo ángulo. Y si forma el mismo ángulo, mira, te vas a dar cuenta
que al reflejarse y formar el mismo ángulo, ¿por dónde va a pasar? Va a pasar justamente por la intersección de los rayos anteriores. Es decir, nosotros podemos trazar la cantidad de rayos que deseemos, pero siempre se van a intersectar en el mismo punto. Obviamente que va a depender de ustedes qué tanta facilidad tienes para graficar, pues, ¿no? ¿Cierto? Porque graficar un rayo, un rayo que va directamente al vértice te obliga a que debes formar una buena gráfica. Debes generar que los ángulos reflejados sean iguales, ¿no? Ángulo de incidencia y el ángulo reflejado deben ser iguales. ¿Correcto, Stephanie? Por ejemplo, nosotros podemos trazar otro más por aquí, mira. Si yo trazo por aquí, al reflejarse, ¿por dónde debe pasar? Debe pasar por la intersección de las anteriores. ¿Listo? Pero eso implica que cuando se refleje respecto a una línea normal, respecto a esta línea normal, los ángulos, ¿cómo deben ser? Iguales. Obviamente trazar unos rayos que va para cualquier lado puede ser un poco complicado para algunos que no tienen facilidad para graficar o facilidad geométrica, ¿no? Por eso se consideran estos rayos más conocidos, ¿no? El rayo paralelo que pasa por el foco, el rayo que pasa por el foco y luego es paralelo, el rayo que va directamente hacia el centro, o tal vez lo que dice Stephanie, ¿no? Que ese rayo que va al vértice también puede ser un rayo que podremos usar. ¿Correcto, chicos? Entonces, esa es la formación de imágenes. Pero como te había mencionado, hemos visto solamente un caso, ¿no? Todavía hay más casos por ver. Y por falta de tiempo vamos a priorizar alguno de ellos, ¿correcto? Entonces diremos, un espejo cóncavo forma una imagen real e invertida, siempre que el objeto se encuentre a la izquierda del centro de curvatura o se encuentre entre el foco y el centro de curvatura. ¿Listo? Entonces, mientras esté entre el foco y el centro o esté a la izquierda del centro, se genera una imagen real e invertida. ¿Listo? ¿A qué se refiere con invertida? Se refiere a que la imagen apunta hacia abajo. ¿Listo? La imagen apunta hacia abajo. Si apunta hacia abajo es invertida. Si apunta hacia arriba es derecha. Derecha, invertida. Derecha, invertida. Listo. Ya. ¿Qué más? 5. Si el objeto está en el foco del espejo cóncavo, la imagen se forma en el infinito. A ver, esto tiene se podría decir puntos de vista distintos dependiendo del material, dependiendo el autor. Cuando nosotros consideramos que el objeto se encuentra en el foco, los rayos reflejados, al reflejarse, se vuelven paralelos. Al volverse paralelos, podemos notar que estos dos rayos jamás se van a cruzar, ¿no? Según nuestra geometría, ¿no? Según nuestros conceptos de la geometría, dos rectas paralelas jamás se cruzan, ¿cierto? Jamás se cruzan. ¿Hasta ahí estamos correctos? ¿Hasta ahí estamos correctos? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí o no? Dos rayos paralelos, mejor dicho, dos rectas paralelas jamás se van a cruzar. Ahora, entonces, profesor, si jamás se cruzan, entonces no se forma imagen. Efectivamente, no se va a formar imagen. No existe una formación de imágenes porque las rectas son paralelas. Pero recuerda que estas dos rectas representan rayos de luz. Y según la física, ya obviamente un poquito ya más avanzada, no la física preuniversitaria, según la física, los rayos de luz a grandes distancias se desvían. Esto, existe una desviación. Existe una desviación para la luz. ¿Listo? Existe una desviación de la luz. Incluso podemos decir algo, ¿no? Que debido a esa desviación de la luz, se llegó a la conclusión de que el espacio-tiempo, o mejor dicho, el espacio-tiempo o el espacio se distorsiona. Está distorsionado. Esto obviamente que es algo más avanzado, pero más o menos para que entiendas qué tan importante es esto, ¿no? Por ese motivo ahí mencionan que la imagen se forma en el infinito, porque en el infinito la desviación de la luz genera que estos dos rayitos
se puedan intersectar. ¿Listo? Así que ten en cuenta eso, por favor. Algunos autores consideran que no se forma imagen y otros autores consideran que la imagen se forma en el infinito, en un lugar muy, pero muy lejano. 6. Si el objeto está entre el foco y el vértice, el espejo cóncavo, se formará una imagen virtual, derecha y aumentada. Entonces, cuando el objeto está entre el foco y el vértice, nos damos cuenta que los rayos reflejados no se van a intersectar, y los que se intersectan son sus prolongaciones. Los que se intersectan son las prolongaciones. Ahí está. Entonces, esto viene a ser formación de imágenes para espejos cóncavos. Ahora vamos a ver espejos convexos. Formación de imágenes para espejos convexos. Los rayos de luz inciden en la cara exterior. Efectivamente, recordemos que un espejo convexo, la parte pulida es la parte externa de la esfera, y los rayos incidentes se van a reflejar. Para poder formar la imagen debo trazar rayitos, ¿no? Recuerda que necesito mínimo 2 rayitos para formar una imagen. Mínimo 2. ¿Listo? Pero colocamos 3 por si acaso. Primer rayito, el rayo principal. El rayo principal va directamente paralela al eje focal. Paralelo al eje. Al ser paralela, al reflejarse, se va a alejar del foco. Al reflejarse, se aleja del foco. Observa. Al reflejarse, se aleja del foco. El segundo rayo va directamente al centro, ¿no? Al centro. Pero recuerda que apunta hacia el centro, pero rebota. Y su prolongación pasa por el centro. Y el tercero es el que mencionaba Stephanie. Mira, acá lo están usando. Es el que va directamente al vértice y rebota. De tal manera que su prolongación es la que se intersecta con las demás prolongaciones. Entonces, en esa intersección de prolongaciones se está generando una imagen. La pregunta es, ¿cómo se forma una imagen? ¿O qué tipo de imagen será? Si la intersección es debido a prolongaciones, entonces la imagen es considerada virtual. Si la intersección es debido a prolongaciones, la imagen es virtual. Si la imagen es virtual, entonces estamos ante una zona virtual. Y la otra zona será la zona real. Esto es lo que se va a cumplir en un espejo convexo. Listo, chicos. Ahora, también es muy importante, respecto a la formación de imágenes, identificar las distancias más importantes. ¿Cuáles son esas 3 distancias? La distancia focal, la distancia imagen y la distancia objeto. La distancia focal es la distancia del foco al vértice. La distancia imagen es la distancia de la imagen al vértice. Y la distancia objeto es la distancia del objeto al vértice. Esas 3 distancias me permiten relacionarlas a partir de una ecuación. Bueno, 2 ecuaciones en realidad, ¿no? Al final de cuentas. ¿Cuáles son esas 2 ecuaciones que tú vas a tener que usar? Viene a ser la ecuación de espejos esféricos y aumento transversal. La primera ecuación yo le llamo la ecuación de Fio, donde tú relacionas la distancia focal
la distancia imagen y la distancia objeto. ¿Listo? Tal vez aquí no se aprecie muy bien ese fío, pero mira lo que tenemos para ti. 1 sobre f es igual a 1 sobre i más 1 sobre o. ¿Listo? 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre distancia imagen más 1 sobre distancia objeto. Listo. Ahí está. Esta es la primera ecuación donde tú vas a relacionar esas tres distancias. Luego tenemos la ecuación de aumento transversal, donde relacionamos las alturas. El aumento es igual a la altura imagen entre altura objeto. ¿Listo? Altura imagen entre altura objeto. Y no te olvides por favor de algo. Las alturas, al igual que la distancia focal, la distancia imagen y la distancia objeto, tienen signo. Tienen signo. ¿Listo? Todos esos valores tienen un signo. Pueden ser positivos, pueden ser negativos. Y por último, tenemos la relación entre el aumento y las distancias imagen y distancia objeto. Se va a cumplir que el aumento es igual a menos distancia imagen entre distancia objeto. Ahí está. Listo, chicos, y de esa manera hemos terminado con el tema de óptica geométrica. Coméntame si tienes alguna consulta, alguna duda. La aplicación de esta fórmula vamos a ver durante los problemas, ¿no? Profesor, cuando dicen aumento transversal, se refiere a los espejos que cuando nos vemos nos hacen expandir horizontalmente, transversalmente, eso. A eso se refiere. Acá solamente estamos analizando la parte transversal, es decir, la parte vertical. También debe haber un aumento longitudinal, pues, ¿no? En la parte horizontal, ¿no? Cuando te hacen ver un poquito más ancho, más delgado, ¿no? Pero aquí solamente es respecto a los espejos que nos hacen ver más altos o más bajos. Mm. Y Ahora, ten cuidado, ¿ah? No vayas a confundir esos espejos que hay en los cuartos de espejos que nos distorsionan, que es distinto. Esos espejos nos hacen ver más altos, pero que nuestro cuerpo los estira, no porque nuestra imagen sea más grande. ¿Me dejo entender? Ya tienen otras propiedades. Está relacionado, sí, tiene mucha relación, pero no es lo mismo. ok. Y profesor, cuando usted dice que los rayos del sol hacen que se forme un reflejo, ¿no? Los rayos del sol o de la luz. Si no hay luz, no se reformaría el reflejo. Ujú. Para que más o menos nos podamos ubicar y entendamos un poquito esto. ¿Qué generan los rayos de luz? Independiente de dónde provenga, ya sea luz natural o luz artificial. ¿Qué hacen los rayos de luz realmente? ¿Cómo se forma la imagen para nosotros? Recuerda que los rayos de luz, ¿dónde llegan? A nuestros ojos, ¿cierto? Llegan a nuestros ojos. Hasta ahí en nuestros ojos, ¿qué ocurre? ¿Se reflejan, profesor? No. En nuestros ojos la luz penetra nuestro glóbulo ocular. ¿Y qué hay dentro de nuestro glóbulo ocular? Está la retina. ¿Listo? Entonces, esa luz estimula la retina. Al estimular la retina, se genera energía electroquímica. ¿Listo? Y toda esa energía electroquímica es transmitida al cerebro. ¿Listo? Y en el cerebro es donde se forma, a través de los nervios ópticos, se va a formar nuestra imagen. Ese es el procedimiento. ¿Listo? No es que la luz, solamente la luz, genera una imagen. Cuando la luz llega a tus ojos pueden llegar a ver esa imagen que se forma. Y eso tiene que ver todo un proceso ya con conceptos más biológicos, más químicos, ¿no?
Por eso te dije que hace un momento que nosotros hacemos solamente una representación de cómo se forma una imagen. Para que tú puedas ver una imagen tiene que haber todo este proceso que te he mencionado, ¿no? Se debe estimular la retina y eso lleva información al cerebro y el cerebro procesa información y en tu cerebro se genera una imagen. No es que la imagen está ahí al frente tuyo, no. Esa imagen está en tu cerebro y es por estimulación. ¿Correcto? Ese sería se podría decir, el proceso un poquito ya más elaborado, relacionando ya las otras ciencias, ¿no? Por eso acá solamente Sí, se habla de óptica geométrica, ¿no? De hacer una representación geométrica de qué es lo que estaría ocurriendo. y ¿Correcto? profesor, Dime. hay otros materiales ya llamados vidrios. Esos vidrios no nos reflejan. ¿Por qué? ¿Se debe a algo de la física? ¿Los vidrios no nos reflejan? O Claro que el sea, vidrio refleja. sí, pero hay algunos que no, son más opacos. Ah, ya. Que me digas que no se refleje me parece raro. Los vidrios reflejan. Si te das cuenta, tú te acercas a un vidrio, puedes ver tu reflejo, ¿cierto? Cuando uno puede ver su reflejo, ¿qué proceso se está generando? Reflexión. Cuando uno puede ver a través del objeto, se llama refracción. ¿Listo? Por eso un vidrio se llama vidrio y no se llama espejo. Porque si se llama espejo, solamente refleja la imagen. ¿Listo? ¿Y eso a qué se debe? A la composición, al material. Hay tipos de materiales. Hay materiales que cumplen una neta reflexión y hay otros materiales que cumplen solamente pura refracción. Y hay algunos materiales, como el vidrio que nosotros conocemos, que solamente genera una de ellas. Bueno, generan las dos, pues, ¿no? Generan las dos. Incluso te puedo decir que existen vidrios especiales donde por un lado solamente se genera reflexión y por el otro lado se genera refracción, ¿cierto? No sé si has visto esos tipos vidrios espejos, que por un lado la Mm, gente puede verse como un espejo, pero por el otro lado no. Por el otro lado se refracta todo, es decir, tú puedes ver a través de ellos. Y lo usan para algunos lugares con un método de seguridad. ¿Y eso por qué se debe? Porque existen materiales fotosensibles. Es decir, que ese tipo de propiedades solamente ocurre durante el día, pero durante la noche simplemente se comporta como vidrio que uno conoce. Bueno, es decir, por los dos lados se va a refractar. ¿No? Básicamente por el material. El material define muchas cosas, ¿no? Define las propiedades. ¿Correcto? correcto, pues. Listo. Ahora, por último, hemos mencionado que estas son las ecuaciones y en cada ecuación tenemos elementos, ¿no? La distancia imagen, distancia objeto, altura imagen, altura objeto y distancia focal. Todos esos valores tienen signos, chicos. De acá viene la parte tediosa, pues, ¿no? Recordar los signos en base a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, distancia focal. La distancia focal puede ser positiva o negativa. Si es un espejo cóncavo, la distancia es positiva, la distancia focal. Si es un espejo convexo, la distancia es negativa. Si es una distancia objeto, la distancia objeto siempre va a ser positiva. Eso por lo menos ya tenemos claro. La distancia objeto siempre es positiva. La distancia imagen y el tipo de imagen. Si la imagen se forma frente al espejo, es una imagen real. Y si es una imagen real, su distancia imagen es positiva. Si la imagen se forma detrás del espejo, la imagen se llama virtual. Si es una imagen virtual, entonces el signo es negativo. ¿Está? Orientación de la imagen, el aumento. Si la imagen es derecha, el aumento es positivo. Si la imagen es invertida, el aumento es negativo. Imagen derecha, imagen invertida. Ahí tenemos la convección de signos para los espejos esféricos. ¿Listo? Ahora sí, pasemos al siguiente temita.
Teoría de la luz. A ver. A lo largo de la historia se ha visto la manera de cómo explicar la procedencia de la luz o de qué está compuesta, pues, ¿no? Generándose así muchas teorías. Las teorías que nosotros vamos a ver son teorías científicas. ¿Listo? Y entre las más importantes o las primeras tenemos a la teoría corpuscular, propuesta por Isaac Newton. ¿Qué nos dice Isaac Newton? Que la luz está compuesta de muchas partículas o de pequeñas partículas, al cual se les llama corpúsculos luminosos. Entonces, para Newton, la luz está compuesta de corpúsculos luminosos, los cuales viajan a grandes velocidades. Entonces, para Newton, esa era la luz. Porque incluso a través de estos corpúsculos luminosos podía explicar la reflexión y la refracción. Obviamente esa explicación es muy básica, muy sencilla para estos tiempos, pero en su momento era muy convincente, pues, ¿no? Pero había una parte negativa de esta teoría. Esta teoría corpuscular no podía explicar cuál era la procedencia de la energía, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a la playa, los rayos de luz inciden sobre nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se va a calentar, ¿cierto? Se calienta. Entonces, con esta teoría no podíamos explicar la procedencia de esa energía. No se puede explicar. De tal manera que con el tiempo se tuvo que buscar una nueva teoría que sí lo podía explicar. Y esa teoría vino a ser la teoría ondulatoria. Según la teoría ondulatoria, la luz es una onda. ¿Quién propone esa teoría? Christian Huygens. ¿Qué nos dice Christian Huygens? Que la luz está compuesta de ondas. O mejor dicho, es una onda, ¿no? Es un movimiento ondulatorio. Y con eso podía explicar la reflexión y la refracción, que era muy importante. Podía explicar la dispersión de los colores, ¿no? No sé si has visto, a ver, por ahí algunas gráficas donde cuando se hace incidir luz blanca sobre una superficie cristalina o cuando hacemos incidir luz blanca sobre un prisma, se va a separar esa luz blanca en los diferentes colores que tú conoces del arco iris, ¿cierto? Entonces podía explicar esto mediante la teoría ondulatoria. Incluso podía explicar la procedencia de la energía, porque tú sabes que una onda, ¿qué cosa propaga? Propaga energía. ¿Listo? Propaga energía. Entonces se podía explicar a cabalidad todo. Pero con el tiempo esto se iba refutando. ¿Listo? Y después de mucho tiempo vino nuestro amigo Einstein. ¿Qué dice nuestro amigo Einstein? Que la luz está compuesta por cuantos de energía. ¿Qué significa un cuanto de energía? Un paquete de onda. Por lo tanto, para nuestro amigo Einstein se cumplía la dualidad. Entonces, él propone la teoría de la dualidad, donde la luz se comporta como onda y como corpúsculo. Como onda y como corpúsculo. Ahora, ¿por qué se llega a esa conclusión? Se llega a esta conclusión debido a la energía que un cuerpo puede emitir o puede absorber. Un cuerpo emite y absorbe energía en forma discreta. Es decir, tú no puedes emitir energía de forma continua, sino de forma discreta. ¿Listo? Cada tramito, nada más, ¿no? Cada tramo. Entonces, eso hace pensar de que la energía no es una, disculpa, que la luz no es una onda. Si la luz fuese una onda netamente, entonces la energía que se propaga sería continua. Por lo tanto, Einstein lo que hizo es agarrar las dos teorías anteriores, la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria, y las juntó, generando así la teoría de la dualidad, ¿no? La luz se comporta como onda y como corpúsculo a la vez. ¿Listo? Y a esos paquetitos de onda, bueno, acá está siendo representado de una forma distinta, pero él lo que menciona es que la luz está compuesto de paquetes de onda. ¿Listo? Paquetitos de onda. Ahí es. Que viajan a grandes velocidades. Y esta teoría toma fuerza debido al principio de Planck, porque Planck también pensaba lo mismo, ¿no? Que la energía que un cuerpo emite, un cuerpo absorbe, no es de forma continua, sino de manera discreta. Y, y para Planck, cada uno de esos paquetitos de onda, cada uno de estos paquetitos de onda, lleva consigo una cantidad de energía. Y esa energía es igual a H por F, donde H es la constante de Planck y F es
la frecuencia de la onda asociada. Con la diferencia de que para Planck estos paquetitos de onda no se llamaban cuantos, se llamaban fotones. ¿Listo? Esa es la pequeña diferencia, ¿no? Para Planck se llaman fotones, pero para Einstein se llaman paquetes de onda o cuantos de energía, ¿no? Cuantos. Y a partir de ahí se genera la cuántica, ¿no? A partir de ahí se inicia la cuántica. Entonces, chicos, mediante los trabajos de Einstein y de Planck podemos obtener la energía de un paquete de onda o de un fotón. ¿Correcto? Ahora, ya que esta energía depende de la frecuencia, debemos recordar que para la luz su rapidez de propagación es 3 por 10 a la 8, ¿no? Una rapidez muy conocida. Y se va a cumplir que la frecuencia es igual a rapidez de la luz entre la longitud de onda. Esto dejaría que la energía es igual a h por c sobre lambda, ¿no? Constante de Planck por la rapidez de la luz en el vacío entre la longitud de onda. Entonces tengo dos formas distintas de calcular la energía, ¿no? Observación número 2. Las gráficas de la energía del fotón E en función de la frecuencia y de la longitud de onda. Si yo grafico la energía en función de la frecuencia, me doy cuenta que esta relación entre ambas es directamente proporcional. A mayor frecuencia, mayor. A mayor frecuencia, mayor será la energía. En cambio, si graficamos la energía en función de la longitud de onda, me voy a dar cuenta que la relación entre estos dos es inversamente proporcional, ¿no? A mayor longitud de onda, menor sería la frecuencia. Disculpa, a mayor longitud de onda, menor sería la energía, ¿no? Una relación inversamente proporcional. Observación 3. La unidad de energía a escala atómica se llama electrovoltio. Recuerda que las unidades de energía vienen a ser los joules, ¿cierto? Joules. O calorías por ahí, ¿no? Pero a nivel a nivel atómico se trabaja con electrovoltios. Los electrovoltios. Un electrovolt también es equivalente a 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces esa es la manera de cómo convertir un electrovolt a joule, pues, ¿no? Ten en cuenta eso. Observación 4. La unidad de longitud a escala atómica se llama Armstrong. Nosotros tenemos la longitud en metros, pero a nivel atómico las longitudes son tan pequeñas que representarlo con metro con centímetros es muy engorroso. Así que usamos la longitud a escala atómica, que viene a ser el Armstrong. Un Armstrong equivale a 10 a la menos 10 metros. Entonces son las equivalencias, no te olvides, por favor. ¿Qué más? Potencia e intensidad de un haz de fotones, ¿no? Nosotros sabemos que cada fotón tiene una energía H por F. Pero ¿qué pasaría si tenemos una fuente donde se emiten muchos fotones? Una fuente con muchos fotones. Si yo tengo una fuente con muchos fotones, cada fotón debe tener una energía H por F, H por F, H por F, H por F. De tal manera que el total sería N veces H por F. Entonces, esta sería la energía total. Si esta es la energía total, podemos calcular la potencia de la fuente. ¿De dónde provienen esos fotones? De esta fuente. Entonces, esta fuente debe tener una potencia. La potencia se calcula como la energía total entre el tiempo. La potencia es energía total sobre tiempo. Ponemos por acá. La potencia es la energía total sobre tiempo. ¿Listo? Y esa energía total se puede calcular de dos maneras. Como n veces h por f, que es la energía de cada fotón, o n veces h por c sobre lambda.
¿Listo? Dos formas distintas de calcular la potencia, pues, ¿no? En función de la frecuencia y en función de la longitud de onda. Ahora, conociendo ya la potencia, podemos calcular también la intensidad. La intensidad de la radiación de fotones es igual a potencia sobre área. Entonces la intensidad es n veces h por f entre el área y el tiempo. ¿Listo? Conociendo la potencia, tú puedes calcular la intensidad. Listo. Ahora, ¿por qué ha sido muy importante esta tercera teoría, que viene a ser la teoría de la dualidad? ¿Y por qué es importante identificar la energía de cada fotón? Porque debido a esta energía del fotón, nosotros podemos explicar, o mejor dicho, se llegó a explicar el efecto fotoeléctrico. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Es la emisión de electrones debido a la absorción de energía dentro de un metal. Cuando una placa metálica, cuando un metal absorbe energía, se liberan electrones. Cuando una placa metálica absorbe energía, se liberan electrones. Y esos electrones liberados se llaman fotoelectrones. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos dos casos. Primer caso, cuando se hace emitir luz roja de baja frecuencia. Es decir, si es baja frecuencia, tiene poca energía. Cuando hacemos emitir luz roja sobre una placa metálica, al tener poca frecuencia, poca energía, no se va a generar efecto fotoeléctrico. ¿Listo? El efecto fotoeléctrico se genera cuando hacemos emitir luz con alta frecuencia, es decir, con mucha energía. Y eso puede ser el caso de la luz violeta. Cuando hacemos incidir luz violeta, es decir, de alta energía y de alta frecuencia, ¿listo? Esa energía generada por la luz la absorbe el metal. El metal, al absorber la energía, esto genera la liberación de los electrones, llamados fotoelectrones. Llamados fotoelectrones, ¿correcto? O sea, aquí tenemos el efecto fotoeléctrico, ¿no? La emisión de electrones debido a la absorción de la energía en una placa metálica. ¿Listo? Ahora, observaciones. El efecto fotoeléctrico depende de la frecuencia de radiación incidente, efectivamente, ¿no? Recuerda que para generar esta liberación de electrones debe haber una alta energía absorbida, pues, ¿no? Y eso depende de la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor energía. 2. El número de fotoelectrones es proporcional a la intensidad de la radiación, efectivamente. A mayor intensidad, mayor fotoelectrones. ¿Listo? ¿Y por qué a mayor intensidad? Porque a mayor intensidad habrán mayor cantidad de fotones. Mayor cantidad de fotones. ¿Qué más? Ecuación del efecto fotoeléctrico. La ecuación del efecto fotoeléctrico se genera a partir de la conservación de la energía. ¿Listo? Si uno aplica la conservación de la energía en ese proceso del efecto fotoeléctrico, llega a la siguiente conclusión. Que la energía que absorbe el metal viene a ser la energía de un fotón. Esa energía del fotón la absorbe la placa metálica. Y con esa energía se va a generar una liberación de un electrón. ¿Listo? Pero ten cuidado. Los electrones no se liberan de forma inmediata. Primero tenemos que sacar un electrón del átomo. ¿Cómo se llama la energía necesaria para sacar un electrón del átomo? Se llama función trabajo. La función trabajo representa la energía mínima que necesito para sacar un electrón del átomo. Energía mínima para sacar un electrón del átomo. Ahora, si todavía te queda energía, lo has sacado del átomo, pero todavía hay energía, entonces esa energía se absorbe para generar movimiento. Ahí está, para generar movimiento. Numéricamente algo así sería. Yo le doy 5 energía. Esas 5 energías se usa una parte para sacar el electrón del átomo y lo que queda se usa para generar movimiento. Y de esa manera sale disparado.
Y se va a cumplir que la energía del fotón, que es h por f, es igual a la energía cinética más la función trabajo. Esta viene a ser la ecuación fotoeléctrica. ¿Listo? Ahora, la función trabajo también está relacionado a otra frecuencia. Se va a cumplir que la función trabajo es igual a constante de Planck por la frecuencia umbral. ¿Qué es la frecuencia umbral? La frecuencia mínima de extracción, pues, ¿no? Con esta frecuencia mínima nosotros podemos extraer un electrón del átomo. ¿Listo? Ahora, si representamos la función trabajo en función de la frecuencia, también lo podemos representar en función de la longitud de onda. Entonces la función trabajo es igual a h por c sobre lambda sub 0. ¿Qué es lambda sub 0? La longitud de onda umbral. Si la frecuencia es mínima, esta longitud de onda debe ser máxima. Longitud de onda umbral. Longitud máxima de extracción. ¿Listo? Observaciones. Observación número 3. La gráfica de la energía en función de la frecuencia. Si nosotros graficamos la ecuación del efecto fotoeléctrico, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Que la energía cinética se genera a partir de que nosotros hacemos emisión de energía, bueno, o a partir de que la placa metálica absorbe energía con frecuencias mayores a la frecuencia umbral. Es decir, a partir de ahí se genera energía cinética. La placa metálica absorbe energía con una frecuencia menor a la frecuencia umbral, no se genera energía. ¿Listo? Conclusión entonces. La energía del fotoelectrón, es decir, la energía cinética, ¿de quién depende? Si la frecuencia incidente es mayor o igual que la frecuencia umbral, entonces sí existe energía cinética. Por lo tanto, hay fotoelectrones. Y si hay fotoelectrones, entonces sí hay efecto fotoeléctrico. Además, si la frecuencia incidente es menor que la frecuencia umbral, no hay energía cinética. Por lo tanto, no hay fotoelectrones. Y si no hay fotoelectrones, no hay efecto fotoeléctrico. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que se va a cumplir, chicos. ¿Alguna consulta, chicos? Coméntame. Vamos a ver. Comencemos con los problemitas. El profesor, Sí, dime. los fotoelectrones son los que van a originar las ondas de luz y las partículas. ¿Cómo? Los fotoelectrones, o sea, los No, electrones. los fotoelectrones son electrones nada más. Partículas que salen nada más de la placa metálica. Y esas partículas cargadas, bueno, partículas que son los electrones, pueden generar corriente eléctrica. Y la luz, las ondas, estas ondas están compuestas de electrones. No, la luz no está compuesta de electrones. La luz está compuesta de fotones. Ahora, por eso se les mencionó estas tres teorías. Es como las teorías que te mencionan para la estructura atómica, ¿no? Existen diferentes teorías. ¿Cuál es la que tú usas? ¿Cierto? En química tú usas una teoría para la representación de un átomo. Que creo que la más común es un núcleo y una zona extranuclear, ¿cierto? Creo que la gran mayoría trabaja esto. A ver, vamos a buscarlo para conocer las unidades. Tienes el núcleo, donde están los protones y los neutrones. Y en la zona extranuclear, que llamamos nube electrónica, están los electrones. ¿Cierto? ¿Sí o no? Pero esta es una representación. Pero aparte de esta representación, hay una actual que me imagino también te han mencionado, ¿no? Que los electrones se representan con lóbulos. ¿Listo? Acá tenemos una zona lobular, otra zona lobular
y así tenemos más zonas lobulares. Y ahí se encuentran los electrones. ¿Te das cuenta que cambian las teorías? Por eso te digo, si tú te basas a una de las teorías, por ejemplo, que la luz son corpúsculos, bueno, para ti serán corpúsculos. Si tú te basas a la teoría donde la luz es una onda, bueno, usarás que es una onda. Y acá tenemos la teoría de Einstein, donde la luz está compuesto de paquetes de ondas que vienen a ser fotones. Y esa es la que estamos usando nosotros. Para poder explicar el efecto fotoeléctrico, estamos considerando que esta luz son fotones realmente. Es absorbido por la placa metálica. Y como cada fotón lleva energía, esa energía la absorbe esta placa metálica. Y cuando una placa metálica absorbe energía, los que absorben energía son los átomos. Y en los átomos que tenemos electrones. Pues esos electrones, al absorber energía, se excitan. Y debido a esa excitación, salen del átomo. Y esos electrones que salen del átomo y salen de la placa metálica se llaman fotoelectrones. Son electrones, no es luz, son electrones. ¿Correcto? Profesor, ¿esos fotones de qué están compuestos? ¿Cómo? ¿De qué están compuestos los fotones? Es que los fotones son la partícula fundamental. No podemos decir que está compuesto de otra cosa. En su momento se llegó a la conclusión de que en un átomo las partículas fundamentales son los electrones, los protones y neutrones. Son las partículas fundamentales. Por lo tanto, no había discusión de que existe algo más. Es decir, eso es lo inicial. ¿Listo? Entonces se asume que esas son las partículas que está compuesto todos los demás cuerpos. Ya con el tiempo se llegó a la conclusión de que los electrones, protones y neutrones estaban compuestas de otras partículas más pequeñas todavía, ¿no? Que son muones y todas esas cositas. Los quarks y mucho más. Pero por el momento, la partícula fundamental con la cual está compuesta la luz son los fotones. ¿Listo? Ahora, que también puede llegar el momento donde podemos decir que los fotones están compuestas de otras partículas más pequeñas que todavía no se pueden mencionar, es posible. ¿Correcto? Mm, Por correcto, ejemplo, en profesor. química, las partículas fundamentales del átomo son las tres que ya te mencioné. Por eso ahí es lo que donde separa un poco el nivel preuniversitario al nivel universitario. Cuando ya hablemos de un nivel universitario, obviamente ya podemos abarcar más cosas, porque si yo te hablo, por ejemplo, nosotros hemos visto ya, esta es la última clase, hemos visto muchos temas, pero muchos temas que hemos mencionado son casos ideales, pues, ¿no? Donde si lo analizamos a este nivel, a estas alturas, con lo que conocemos, hay cosas que no se cumplen. Pero es importante saber esa situación para poder entender algo ya más real, pues, ¿no? Estamos hablando de Newton. Newton prácticamente es teoría de hace siglos, pues, pero lo seguimos usando. ¿Y por qué lo seguimos usando? Porque nos permite entender cosas más complejas. Es decir, entendemos cosas sencillas para poder entender más adelante cosas complejas. Bueno, entonces ahí está la separación de los niveles. Una cosa es información a nivel universitario y otra cosa es nivel preuniversitario. Hay cositas que todavía no se puede mencionar porque si las mencionamos, generaríamos preguntas, más preguntas, más preguntas, más preguntas, y nunca acabaríamos. Y recuerda que nos debemos basar en un temario y a un nivel preuniversitario. Ya cuando queremos abarcar cosas ya más avanzadas, obviamente eso ya lo veremos con otras teorías, pues, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que mencionar las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Con las ecuaciones de Maxwell se explica todo lo que ocurre en electricidad, magnetismo, incluso hasta estos temas relacionados a radiación, pues, ¿no? Pero no podemos hacerlo, porque todavía no estamos listos, no estamos preparados. Porque para poder entender eso necesitamos otras herramientas matemáticas, por ejemplo, las derivadas integrales o diferenciales, que obviamente tú no haces todavía, no hacen ustedes todavía en matemáticas, ¿no? Pero cuando ya estén a un nivel universitario, dependiendo de la carrera, van a poder abarcar, pues, ¿no? Y lo mismo ocurre en las demás ciencias, pues, ¿no? Ya sea química, biología, no se puede abarcar tanto, porque obviamente hay una limitación, pues, ¿no? Por el tema del nivel. Pero obviamente esto te va a dar una gran base para poder entender cosas más complejas más adelante, ¿no? Ok, profesor, gracias.
Listo, chicos. A ver, comencemos con la primera preguntita. La primera preguntita es de verdadero y falso. Las preguntas igualmente. Primera pregunta. Dadas las proposiciones siguientes, responder verdadero o falso. A ver, 1. La luz es toda radiación electromagnética capaz de producir la sensación de la vista en el ojo. ¿Listo? Sí, sí se puede considerar eso, ¿no? La luz es toda radiación electromagnética capaz de producir la sensación de la visión en el ojo, ¿no? Ya hemos explicado más o menos por la pregunta de su compañero que cuando la luz llega a nuestros ojos, los lóbulos trabajan, la retina también, y se genera una estimulación, pues, ¿no? Esa estimulación se representa como una estimulación electroquímica, es decir, electricidad y aminoácidos y todas esas cosas, enzimas, la cual llega a nuestro cerebro y nuestro cerebro procesa esa información generando la visión, ¿no? Generando así las imágenes dentro de nuestro cerebro. Por lo tanto, podemos decir eso, ¿no? La luz es capaz de producir la sensación de la visión en el ojo. ¿Listo? En el ojo. ¿Listo? Listo, y ahí está el meollo del asunto, ¿no? Porque una persona no puede ver, pues, ¿no? No es que la luz no llegue a su retina, no llegue a su pupila. Si llega a la retina, si llega a los lóbulos oculares. El problema es cómo procesa el cerebro esa información, ¿no? Capaz la luz al estimular la retina no genera esa electroquímica, pues, ¿no? Así que, y no lo puede procesar dentro del cerebro, ¿no? Tal vez es eso. Esa es la explicación. Porque la luz siempre está, la luz siempre va a llegar a tus ojos. La pregunta es, dentro de nosotros, ¿qué está pasando? Entonces, ese ya es otro campo, ¿no? Relacionado ya más que todo a la anatomía o si no a la biología, podemos decir, ¿no? Entonces, la primera sí podemos considerar que es verdadera, ¿no? Sí, podemos considerar que es verdadera. 2. En reflexión, la luz cambia de dirección y de rapidez. A ver, si yo hablo de una reflexión, tengo yo una superficie. Cuando la luz llega a esta superficie, rebota, ¿no? Y al rebotar, cambia de dirección. Sí, cambia de dirección, check. ¿Cambia su rapidez? ¿Cambia su rapidez? No, no cambia su rapidez. La rapidez es la misma. La rapidez es la misma. Por lo tanto, la segunda es falsa, ¿no? Porque no cambia su rapidez. Su rapidez es constante. Y en la refracción, la luz cambia de dirección, pero no de rapidez. A ver, en una refracción, acá está el rayito, se refracta. Al refractarse, ¿cambia de dirección? Claro que sí, check. Pero de rapidez, ¿cambia de rapidez? Sí cambia rapidez, ¿cierto? Su rapidez cambia, porque acá es V1, acá es V2. Pero me dicen que no cambia. Uy, eso es falso. Sí cambia, chicos. Por lo tanto, también es falso la tercera. ¿Verdadero, falso, falso? La pregunta número 1 sería la C. Uno casi. ¿Correcto? Pregunta de verdadero y falso. Ahora vamos a la pregunta número 2. Si no me equivoco, es un poco más geométrico. Copiando igualmente para no pasarnos. Pregunta número 2. Dice lo siguiente. Un rayo de luz sigue la trayectoria indicada. ¿Listo? Después de experimentar reflexiones en las superficies que se muestra, determina el ángulo de desviación de dicho rayo. Para saber el ángulo de desviación debes colocar primero el rayo incidente inicial y el rayo reflejado. Este es el rayo incidente inicial y este es el rayo reflejado final. Entonces, en base a estos dos rayos, ¿cuánto se está desviando? Para saber la desviación debes prolongar. Prolongamos por aquí, prolongamos por aquí. Al prolongar se genera una intersección. Esa intersección genera un ángulo. El ángulo de desviación es el ángulo alfa que me están pidiendo. ¿Correcto? Así que debo jugar un poquito con los números para poder calcular ese ángulo. Sabemos que en este punto de reflexión se genera una normal. Respecto a la normal se forman ángulos iguales. Ángulos iguales. Si son iguales respecto a la normal, también serán iguales ¿respecto a quién? A la superficie, ¿cierto? Entonces, generándose ángulos de 20 y 20. Ahora, opuestos por un vértice genera que este ángulo de acá también sea 20. Acá también es 20.
Esto, la finalidad es que yo encuentre todos estos ángulos. Dentro de este triángulo voy a encontrar todos los ángulos, ¿no? O por lo menos voy a intentar. Ahora, si acá es 20 y acá es 20, vamos 40. En este triángulo ya tengo 40. ¿Cuánto le falta para 90? 50. Si acá es 50, acá también es 50. Opuestos por un vértice, acá también vale 50. Conclusión. En el triángulo A, B, C, ¿qué se va a cumplir? En A, B, C se cumple que la suma de ángulos internos, que es 40 más 100 más alfa, es igual a 180. Por lo tanto, alfa sería 40. 40 grados. Pregunta número 2, la respuesta es la A. Pregunta 2, avión sí. ¿Correcto? ¿Te das cuenta que la pregunta número 2 es una pregunta más geométrica que otra cosa? Así que tener en cuenta eso, por favor. ¿Ya? Vamos, pregunta número 3. Un rayo de luz sigue la trayectoria que se muestra en la figura. ¿Qué ángulo logra desviarse dicho rayo? Visto rayo. A ver, ¿qué ángulo se desvía? Recuerda que para calcular la desviación debo prolongar, ¿no? Y saber dónde está el rayo incidente y el rayo reflejado o refractado en este caso. Entonces, este es el rayo incidente y este es el rayo refractado. Entonces, para saber el ángulo de desviación debo prolongar. Ahí está. Esta prolongación genera la desviación. ¿Cómo calculo esa desviación? Bueno, recordando lo siguiente. Si esta es la línea normal, se genera un ángulo de incidencia θ1 y un ángulo refractado θ2. Gráficamente se va a cumplir que alfa es igual a θ1 menos θ2. ¿Listo? Ángulos opuestos por un vértice, ¿no? Entonces, para conocer alfa necesito θ1 y θ2. Creo que uno de ellos ya es sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque si acá está 60 grados, θ1 ¿cuánto debe valer? θ1 debe valer 30. Y como hablamos de una refracción, se va a cumplir que n1 por el seno de θ1 es igual a n2 por el seno de θ2. Ley de Snell. n1 es el índice de refracción en el aire. Y en el aire, ¿cuánto vale su índice? 1. Por lo tanto, sería 1. Por el seno de 30. Seno de 30 es un medio. Por el índice de refracción 2, que es 1,5. 1,5 es 3 medios. Por el seno de θ2. Y aquí vienen los problemas. Porque el seno de θ2 es igual a 1/3. ¿Para qué ángulo el seno vale 1/3? ¿Listo? Y ahí comenzamos con los problemas, porque el ángulo θ2 debería valer aproximadamente, escúchame bien, ¿eh? No sale entero y no es un ángulo conocido. Así que aquí vas a sufrir. Bueno, como estamos practicando, usando tu calculadora, puedes calcular que el seno del ángulo θ2 debe ser, ¿cuánto será? Mira, aproximadamente se va a cumplir que es 19,5. 19,5, ¿ah? Sí, 19,5. ¿Cómo sacaste 13,5, amigo Ricardo? A ver, ¿de dónde sale 13,5? El valor aproximado es 19,5. El seno de qué ángulo sale 1/3 para el ángulo de 19,5. Esto lo podemos verificar. Seno de 19,5. Sí, está bien. 19,5, chicos, ¿ya? Está bien, está bien. Me hiciste dudar, me hiciste dudar.
Por lo tanto, alfa sería teta 1, que vale 30, menos teta 2, que vale 19,5. ¿Y esto cuánto me saldría? Aproximadamente, porque al final los valores son aproximados. Me saldría 10,5, ¿no? Y con eso concluimos con esta pregunta. No hay clave, pues, ¿no? Ha habido un pequeño error por ahí. ¿Listo? Entonces nos saldría 10,5 nuestro problema número 3. Obviamente a ti en tus problemas te van a dar ángulos conocidos, chicos. No se preocupen de eso, ¿ya? Los ángulos deben ser conocidos o por lo menos te deben dar tal vez el seno de ángulo del seno de 19,5 es un tercio para que tengas ya la referencia. ¿Correcto? Pregunta 3 resuelta. Claro, Ricardo. Claro que sí. El triángulo de 1 a 3 era el 37 medios, pero recuerda que ese 1 a 3 son cateto opuesto y cateto adyacente. No es hipotenusa. Por eso te digo que ahí ha habido el error. Han considerado un triángulo erróneo. Por eso te digo que ahí estaba el error. Pero no hay problema, no hay problema. Claro, el planteamiento era formar ese triángulo, pero realmente el 1 a 3 no es cateto opuesto y hipotenusa, sino catetos opuesto y cateto adyacente. Por eso se generó este error. ¿Listo? Vamos. En el siguiente problema también ha habido otro error, chicos, pero lo importante es la resolución, ¿ya? Ten en cuenta eso. La resolución es lo más importante. La respuesta no tanto. Recuerda que los errores obviamente se minimizan en un examen. Aquí puede haber algunos errores de cálculos o tal vez de claves, pero eso no significa que esté mal planteado el problema, ¿no? En realidad sí está bien planteado, solamente que las claves no son las adecuadas. Problema 4. Se dispara un rayo de luz láser sobre un cristal esférico, notándose que se desvía 23 grados. Recuerda que el ángulo de desviación es la diferencia de ángulos, ¿no? Ángulo teta 1 menos ángulo teta 2. Y la desviación es dentro del cristal. Determine el índice de refracción del cristal. A ver, primero tracemos una línea respecto a la cual se va a trazar la normal. En este punto, ahí está, se traza una línea tangente. Al ser tangente forma 90 grados. Y si forma 90 grados con este radio, entonces podemos decir que por aquí también está la normal, ¿no? Recuerda que la normal es perpendicular a la superficie. Ahora, usando un poquito mis conocimientos en geometría, si aquí vale 60, aquí también sería 60, ¿no? Ya que estas dos líneas son paralelas. 60 y 60. Voy a colocarlo más acá arriba. Acá 60. Listo. Entonces, si aquí es 60, debo averiguar cuánto sería la desviación, ¿no? ¿Cuánto se habrá desviado? Y como me dice el problema que hay una desviación de 23, yo te pregunto, a ver. Si acá es 23, dime, ¿todo cuánto vale? Todo debe ser 60, ¿cierto? Todo debe ser 60. Si todo vale 60, el ángulo de desviación al ser 23 me generaría un angulito de 27. No, 37. 37. Listo. Entonces, respecto a la normal, se está formando un ángulo teta 1 de 60 y un ángulo teta 2 de 37. Y se va a cumplir que N1 por seno de teta 1 es igual a N2 por el seno de teta 2. N1, aire, vale 1. Seno de teta 1, seno de 60, seno de 60 es raíz de 3 sobre 12. N2 del cristal por el seno de teta 2, que es seno de 37. Seno de 37 es 3 quintos. Listo, 3 quintos. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? Que N2 es igual a 5 raíz de 3 sobre 6. Y este 5 raíz de 3 sobre 6 es aproximadamente 1,4. No es 1,5. Aquí hay otro error. ¿Correcto, chicos? Problema número 4, error. No hay clave, pero sí hay respuesta. Ten en cuenta eso, ¿ya? No hay clave, pero sí hay respuesta. Vamos con el problema número 5. Rápidamente. Vamos rápidamente con el problema 5. Terminamos los problemas. Por lo menos hasta que avancemos, pues, ¿no? 5. Si un objeto se coloca a una distancia de 20 centímetros de un espejo esférico convexo de 24 centímetros de radio, determine la distancia imagen.
A ver, tenemos que tener nuestro espejo esférico convexo. Convexo, barriguita. Ahí está. Este es el espejo, acá está el vértice, acá está el foco y acá está el centro. Vamos a colocar nuestras distancias que nos dicen, ¿no? Distancia. Un objeto se coloca a 20 centímetros de un espejo convexo de 24 centímetros de radio. Si el radio es 24, entonces la distancia focal es 12. Esta distancia es 12. Pero a 20, por aquí, por aquí, por aquí, a 20, este es el objeto, a 20. Listo. Entonces, para poder formar la imagen, trazamos un rayito. Este rayito se refleja, pero al reflejarse, se aleja del foco. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque al prolongarlo, va a pasar por el foco. El segundo rayito es el que nuestra compañera nos mencionó, ¿no? El que va directamente al vértice. Es el que me gusta a mí, mira. Vértice y rebota. Pero al rebotar, su prolongación se intersecta con la otra prolongación, generándose así una imagen. ¿Qué tipo de imagen será? Imagen virtual. Así que ya tengo todo. ¿Qué se va a cumplir? Que 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre la distancia imagen más 1 sobre la distancia objeto. Donde, debido a que la imagen es virtual, nuestra distancia imagen sería negativa. Debido a que nuestro espejo es convexo, nuestra distancia focal es negativa. Y como tenemos un objeto, la distancia objeto siempre es positiva. Entonces sería 1 sobre distancia focal, que es menos 12, es igual a 1 sobre distancia imagen, que no sé cuánto es, más 1 sobre distancia objeto, que es más 20. Despejando 1 sobre i sería igual a menos 1 sobre 12, menos 1 sobre 20. Homogenizando por 5, 60, por 5, por 3, 60, por 3. ¿Qué me quedaría? Me quedaría menos 5 menos 3, menos 8. Menos 8 sobre 60. Por lo tanto, i valdría menos 60 sobre 8. ¿Y cuánto es 60 sobre 8? Menos 7,5. Esa sería nuestra distancia imagen. Problema número 5, la respuesta es la D. Dadito, chicos. Problema número 5, dadito. ¿Correcto? Vamos con la 6. Vamos con la 6, vamos rápidamente. 6. Pregunta número 6. Dice lo siguiente. A 30 centímetros de un espejo esférico de distancia focal de más 10 centímetros se coloca un objeto de 12 centímetros de altura. ¿Qué altura tiene la imagen? A ver, acá hay un dato muy importante. Si la distancia focal es 10 centímetros, por lo tanto, ¿qué tipo de espejo será? Un espejo cóncavo. Este es un espejo cóncavo. Ahí está. Donde aquí está el vértice, acá está la distancia focal y acá está el centro. Me dicen que la distancia focal es 10 centímetros. O sea, aquí tenemos 10 centímetros. Recuerda que 10 centímetros también es la distancia del centro del foco. 10 centímetros. Pero a 30, es decir, 10 centímetros más, está el objeto. Listo, acá está el objeto. El objeto tiene una altura de 12 centímetros. Y me preguntan cuánto será la altura de la imagen. Para eso debo trazar la imagen. Primer rayito, rebota y pasa por el foco. Segundo rayito que va directamente al vértice. Ahí está. Directamente al vértice y rebota. Y te das cuenta que estos dos se van a intersectar en un punto. Y en este punto se genera la imagen. ¿Qué tipo de imagen será? Imagen real. Al ser una imagen real, la distancia imagen es positiva. Al ser un espejo cóncavo, la distancia focal también es positiva. Entonces se va a cumplir que 1 sobre distancia focal es igual a 1 sobre distancia imagen más 1 sobre distancia objeto. 1 sobre distancia focal, que sería 10 positivo, más 1 sobre distancia imagen, que no sé cuánto es igual a 1 sobre distancia imagen, más 1 sobre distancia objeto, que sería 30 positiva. Operando, a ver, sería 1 sobre i igual a 1 sobre 10 menos 1 sobre 30. Homogenizas por 3 y por 3, ¿qué me queda? Me queda 2 sobre 30. Eso concluye que la distancia imagen sería 15 centímetros. Positivo, como habíamos proyectado. Ahora, no me piden la distancia imagen, me piden la altura de la imagen. Entonces, la altura de la imagen se calcula con el aumento.
El aumento es altura de imagen entre altura objeto, pero este es igual a menos distancia imagen entre distancia objeto. Esta altura imagen entre altura objeto, que es 12, es igual a menos distancia imagen, que sería 15, entre distancia objeto, que sería 30. Conclusión, la altura imagen sería 15/1, 15/2, 2 y 2 son 6, 6 pasa a multiplicar, menos 6 centímetros. Entonces mi altura imagen sería menos 6. Ten cuidado, el negativo me indica que la imagen es invertida. Solamente eso. El valor sería 6 centímetros. Problema número 6, la respuesta sería... Sí, 6 centímetros, está bien, 6, 6, 6. Ahí está. Vamos con la 7, chicos. Vamos con la 7, rápidamente. La 7 es una pregunta de verdad y falso también, ya. Esto debe ser rápido. Dice lo siguiente: las proposiciones siguientes están referidas a la teoría cuántica de la luz. Responder verdadero o falso. 1. A mayor frecuencia, mayor energía. A ver, según la teoría cuántica, la luz está compuesta de fotones y cada fotón tiene una energía que es igual a H por F. Por lo tanto, a mayor frecuencia, mayor energía. La primera es verdadera. La segunda, a mayor longitud de onda, menor es la energía de sus fotones. Ahora, también sabemos que la energía se puede calcular como H por C sobre lambda. Y ahí te das cuenta que a mayor longitud de onda, menor sería la energía. Entonces la segunda es correcta también, ¿no? Claro. Hay una relación directa con la frecuencia, pero una relación inversa con la longitud de onda. Y la 3, la energía del fotón de luz verde es menor que la del fotón de luz roja. Para poder saber quién tiene mayor energía o menor energía, debo saber quién tiene mayor frecuencia o menor frecuencia. Para eso te voy a dar acá el espectro electromagnético. ¿Listo? Ahí está. Recordemos que la luz visible está compuesta de varios colores, ¿no? Rojo, naranja, amarillo, verde, celeste, que es el cian realmente, el azul y el violeta, ¿no? Violeta o morado, por ahí, ¿no? En la parte superior están ubicadas solamente las longitudes de onda. Y me doy cuenta que la longitud de onda está aumentando de izquierda a derecha. Longitud de onda aumenta de izquierda a derecha. Pero la frecuencia aumenta de derecha a izquierda. Entonces yo te pregunto, ¿quién tiene mayor frecuencia? ¿La luz verde o la luz roja? Mayor frecuencia tendrá la luz verde, ¿sí? Si la luz verde tiene mayor frecuencia, entonces la luz verde tendrá mayor energía que la luz roja. Conclusión, la tercera proposición es falsa porque me dicen que la luz verde tiene menor energía que el fotón de luz roja, y eso es falso. Falso. ¿Está? Por lo tanto, la pregunta número 7 sería la clave de dadito. Verdadero, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, falso. Vamos con la 8, chicos. Vamos con la 8. Dice lo siguiente: una lámpara de sodio emite luz amarilla de frecuencia de 5,1 por 10 a la 14. ¿Qué longitud de onda en nanómetros y energía se presentan sus fotones? A ver. Si la luz tiene frecuencia, entonces la energía es de esta manera. La energía es igual a H por E. Sencillo. ¿Listo? Donde H vale 4 por 10 a la menos 15. Y la frecuencia sería 5,1 por 10 a la 14. Por lo tanto, la energía, ¿cuánto saldría? 4 por 5,1 sería 10,2, 20,4. 20,4 por 10 a la menos 1. Y esto sería 2,04. Energía en electrovoltios. Entonces, mi primera respuesta sería 2,04. ¿Y dónde se encuentra eso? En la A. La única, pues, ¿no? ¿Sí o no? Ahora te preguntarás, ¿y cómo yo calculo la longitud de onda? Ah, bueno, recuerda que la frecuencia es igual a velocidad de la luz en el vacío entre longitud de onda. Entonces la longitud de onda sería C entre F. ¿Cuánto vale C? 3 por 10 a la 8. ¿Cuánto vale F? 5,1 por 10 a la 14. Y ahí es donde te va a salir aproximadamente, si no me equivoco, a ver, 351.
Sí, aproximadamente. Te va a salir aproximadamente 588. ¿Listo? Nanómetros. Pregunta número 8. Resuelto, chicos. La respuesta sería la A, ¿no? 588 nanómetros y 2,04 la energía. Siguiente pregunta. La 9. 9. Dice lo siguiente. Se hace incidir luz de frecuencia de 7,5 por 10 a la 14 Hz a una lámina de sodio, cuya función trabajo es 2,3 electronvolts. Determine la energía de los fotoelectrones. Si me dicen energía de los fotoelectrones, me hablan de la energía cinética máxima. Entonces se cumple que la energía del fotón es igual a función trabajo más la energía cinética máxima. Esto estamos pidiendo. ¿Cómo se calcula la energía de un fotón? H por F. Igual a función trabajo más lo que me piden. Como H vale 4 por 10 a la menos 15 y la frecuencia vale 7,5 por 10 a la 14, esto debe ser igual a función trabajo, que es 2,3, más la energía cinética máxima. Operando, a ver, 4 por 7,5. 4 por 7,5 sería 30, ¿no? 30 por 10 a la menos 1, igual a 2,3 más la energía cinética máxima. Operas, tú eres hábil, astuto y sagaz, tú sabes que 30 por 10 a la menos 1 es 3. 3 es igual a 2,3 más la energía cinética máxima. Conclusión, la energía cinética máxima, ¿cuánto es? 0,7 electronvolts. Problema número 9, resuelto. Y la respuesta sería la C. No es complicado, chicos, no es complicado. Y así llegamos a la última pregunta, la pregunta número 10. Última pregunta y acabamos nuestro ciclo con esto, por lo menos en la parte de física, chicos. 10. La energía cinética de los fotoelectrones inmediatamente después de abandonar la lámina de cesio es de 1,86 electronvolts. Eso es energía cinética, pues, ¿no? Cuando abandona. Cuando incide sobre él luz de longitud de onda igual a 300 nanómetros, determine la función trabajo. Bueno, profesor. La energía de un fotón es igual a función trabajo más la energía cinética máxima. La energía del fotón es igual a H por C sobre lambda, ¿no? Y este es igual a función trabajo más la energía cinética máxima. H, ¿cuánto vale? 4 por 10 a la menos 15. ¿Cuánto vale C? 3 por 10 a la 8. ¿Cuánto vale lambda? 300 nanómetros. 300 por 10 a la menos 9. Este es igual a la función trabajo, que es 1,86, más la energía cinética máxima. Ah, no, disculpa. Al revés. Me piden la función trabajo sabiendo que la energía cinética máxima es 1,86. A ver, tú operas, tú eres hábil. 3 y 3 se van. 10 al cuadrado por 10 a la menos 9, 10 a la menos 7. 10 a la menos 15 por 10 a la 8, 10 a la menos 7. Se van. Conclusión. 4 es igual a función trabajo más 1,86. Por lo tanto, nuestra función trabajo, ¿cuánto sería? 4 por aquí. Sería 1 si no me equivoco. Y acá 2. Ahí está. 2,14 electronvolts. Pregunta número 10. Resuelta. La clave sería la D. Y con eso, chicos, hemos terminado la pregunta número 10. Y con eso hemos culminado nuestro ciclo de verano. ¿Correcto, chicos? Espero que te haya ayudado todas estas semanas. Son 9 semanas que hemos trabajado. Hemos visto diversidad de temas en poco tiempo, pero espero que hayas sacado lo más fructífero de todas estas clases. Espero haber apoyado un poco en tu preparación preuniversitaria. Así que espero que te vaya muy bien, chicos. Cuídense mucho. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego. Cuídense. Chau.
Locos, Chao, gracias. profesor, cuídese. Realmente, chicos, gracias a ustedes por su tiempo y sus preguntas, que siempre son valiosas. Cuídense mucho. Hasta luego. Chau, 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 chau.